La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. Los elementos que forman o que constituyen una máquina presentan una disposición y una configuración dentro de esta le permite moverse de una determinada manera con el fin de transmitir potencia, transformar el movimiento u obtener alguna ventaja mecánica respecto de la etapa inicial, buscando llevar a cabo esto de la manera más eficientemente posible, ocupando el mínimo espacio y garantizando la integridad de la máquina y la robustez mínima para que la máquina sea durable y económicamente viable en el tiempo. El objetivo de esta clase es que ustedes logren poder intervenir con una máquina, o sea, estar digamos con la responsabilidad de operar o de preparar un operario para que maneje esa máquina, para que pueda llevar un mantenimiento o una reparación correcta, o hasta en algunos casos poder intervenir en alguna transformación o elaborar una máquina. Entonces es necesario poder entender un poco más cómo están unidos entre sí todos los elementos que la componen, por qué se mueven de una determinada manera, así como cómo es la influencia del funcionamiento de la máquina con respecto al tractor, por ejemplo. Para conseguir esto, entonces los objetivos que seguimos es que ustedes identifiquen piezas, identifiquen cadenas cinemáticas presentes en la mayoría de las máquinas que nosotros utilizamos, estudiar cada parte, cada eslabón de esa cadena en forma somera, ¿sí? Pero tener una idea de qué es, cómo se llama, qué mantenimiento lleva. Diremos entonces que una cadena cinemática está formada por un conjunto de elementos o de eslabones con un movimiento relativo entre ellos, cuya finalidad es la de transmitir el movimiento, la potencia, el par, de una manera determinada. De esta forma podemos decir que entonces una cadena cinemática o un tren cinemática está formado por una serie de elementos que vamos a tratar de ir detallando en el transcurso del tema, para que ustedes comprendan cómo llega el movimiento desde un extremo hasta el otro de un tractor o de una maquinaria agrícola. Ejes, árboles, acoples y cojinetes serían los cuatro grandes grupos que van a componer el tren cinemático de cualquier maquinaria. Y algunos otros elementos menores que los vamos a dar en fijaciones, como son pernos, chavetas, bulones, que se dan en otro tema. En la foto vemos una rastra de discos que está siendo traccionada o llevada por un tractor, una herramienta de labranza. Acá podemos encontrar distintos elementos que componen la máquina. Por un lado están los discos. Todos los discos están unidos en un solo eje, un solo cuerpo, y giran debido a la fricción o al rozamiento contra el suelo. Si el disco gira, si un disco gira, obliga a todo el cuerpo a girar. Ahí tenemos
una cadena cinemática en donde tenemos el disco, el eje, que nosotros le decimos eje, pero en realidad ya vamos a ver que es un árbol. Después podemos mirar acá esta rueda, por ejemplo, que va a ser la encargada de levantar el implemento cuando damos la vuelta con el tractor y no queremos que trabaje. Esta rueda está sujeta en esto en rojo que se ve acá en el centro, que es una masa o cubo, y esa masa está digamos soportada por un eje. En el eje va a haber cojinetes que van a permitir el deslizamiento de la rueda sobre el suelo. Otro ejemplo de maquinaria agrícola, una desmalezadora de eje vertical. De nuevo tenemos, para que ustedes observen, una rueda de soporte. La rueda va a tener entonces una masa que va a estar puesta en un eje, y ahí vamos a tener cojinetes de fricción para permitir el movimiento de la rueda. Esta máquina tiene en la parte central una cadena cinemática formada por engranajes. En la parte inferior, bajo toda esta carcasa, hay una cuchilla horizontal que gira, parecido a una cortadora de césped. Todo este movimiento se logra a través de este comando que ustedes ven aquí, que trae la potencia desde el tractor, y este es un árbol especial que se llama cardan o unión cardánica. Bueno, árboles son todos aquellos componentes de una transmisión encargados de transmitir potencia o de transmitir par. La diferencia con ejes es que los ejes solamente están encargados de sostener piezas, o sea, están sometidos a la flexión, a cargas radiales. Los ejes tienen una importancia en la construcción de una máquina, porque deben ser lo suficientemente robustos para soportar esa carga, esa flexión, y muchas veces la intermitencia de la flexión, por ejemplo en una rueda de un tractor, cuando va trabajando, esos golpes que va sufriendo la rueda contra el suelo, porque está desparejo, hacen que el eje flexione permanentemente, y debe ser diseñado y con la suficiente robustez para soportar eso y seguir estable. Entonces los ejes solamente sostienen y giran, o giran con la pieza que tienen, o permiten que la pieza gire sobre ellos. Distinto entonces son los árboles, que aparte de moverse, de tener un movimiento circular, tienen transmisión de potencia, transmisión de fuerza o de par. Este que ustedes ven acá es un árbol muy conocido, es el cigüeñal de un motor de explosión o de combustión interna. En él vemos estos apoyos que están en el mismo eje, son los apoyos del cigüeñal en el órgano que lo sostiene, que es el block. Y estos que están desfasados del eje central son los apoyos donde van a ir las bielas. El cigüeñal entonces es un árbol muy importante que transforma el movimiento de alternativo o de vaivén de la biela y del pistón en un movimiento circular. Otro tipo de árbol muy utilizado por nosotros es la unión cardánica o cardan. Este equipo lo vamos a ver en la unión de cualquier máquina con el tractor. El tractor tiene una salida de potencia, toma de fuerza se llama, y para llevar esta toma de potencia o esta potencia hasta el implemento se utiliza una unión cardánica en la mayoría de los casos. Está compuesta por tiene las características de que es capaz de trabajar con inclinación, y también puede trabajar con distancias diferentes entre un extremo y el otro.
tiene esta pieza que ustedes ven acá, que se repite en este lado. Son las crucetas que permiten digamos la inclinación de un eje con respecto al otro. Y lo que ustedes ven en la parte central, la parte intermedia del árbol, es un tubo con una forma especial, en el cual hay un tubo interno, o sea, es una unión telescópica que nos va a permitir que un extremo con respecto al otro extremo cambien de distancia. Bueno, acá tenemos la unión cardánica. En el esquema vemos que entonces acá tenemos una diferencia en cuanto a los ejes del árbol motor con respecto al árbol movido. Y acá no está en el esquema, pero faltaría poner acá una unión telescópica para que puedan tener cambios en cuanto a la distancia o la separación entre el motor y el movido. Esta sería la forma en que ustedes tradicionalmente ven este árbol, este cardan. Ustedes lo ven así y casi siempre van a verlo de este color. En realidad lo que ustedes están viendo es una protección que tiene el cardan, donde el elemento de transmisión va interno. Esto es una protección de plástico que no gira y es para un elemento de seguridad, debido a que en el movimiento del cardan está digamos toda la potencia disponible que tengamos para ese número de revoluciones en el motor del tractor. Entonces un accidente por apoyarse en la toma de fuerza, o porque de alguna manera la ropa se pegue a la toma de fuerza y la haga girar, es un accidente muy grave para el operario. Por eso tienen esta protección que es obligatoria llevarla. En algunos equipos van a poder ver, en vez de crucetas como tenía el cardan, para generar este cambio en cuanto a los ejes, en vez de crucetas tienen este tipo de equipos que se llaman uniones homocinéticas, que permiten un cambio en el plano y una dislocación. En algunas máquinas los pueden llegar a ver. Entonces hemos visto ejes y árboles, y hemos dado algunos ejemplos de los más importantes. Hay muchas opciones, mucha variedad de ejes y árboles. Tengan presente entonces que los árboles son los que transmiten par. Ahí vimos la unión cardánica. Dentro de la transmisión cuando ya veamos caja de velocidades y algunas otras transmisiones del tractor, vamos a ver algunos árboles y cómo se van formando las cadenas cinemáticas. Ahora vamos a ver acoples. Los acoples son todos los equipos o elementos que nos permiten unir un árbol con otro. Por una característica constructiva, los árboles no pueden tener un largo importante, sino que tienen que ir, digamos, tomando divisiones para que sea más estable en el funcionamiento, para que sea más fácil el mantenimiento y la reparación. Entonces es por eso que tenemos que tener acoples. Dentro de los acoples de las uniones entre dos árboles tenemos los acoples fijos, en donde ustedes tienen, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que esta parte es el extremo que se va a unir a un árbol, y en el otro costado está el extremo del otro árbol. Entre los dos se coloca esta cadena. Estas partes tienen un dentado interno,
y la cadena los une y entonces los hace girar desde ahí en forma solidaria, desde ahí en adelante en forma solidaria. Estos acoples permiten una pequeña a veces desviación entre un eje y el otro. Permiten una pequeña desviación y hacen que las máquinas sean más sencillas en cuanto a la construcción. Acá tenemos otro acople fijo, en donde tenemos este extremo donde va a ir un árbol, el otro extremo. Los acoples terminan en una especie de dentado, como si fuera un engranaje, y hay un buje de fibra, de algunas fibras, puede ser teflón por ejemplo, que los une. Entonces es una unión que, si bien es fija, es, digamos, desarmable. Otros tipos de acople, acá tienen acoples por manguitos. Acá tienen entonces un extremo hacia un árbol, el otro hacia el otro árbol, y tienen esto que se van a, digamos, estos manguitos se van a colocar en estos orificios y van a mantener acoplados los dos ejes. Fíjense, acá tienen, para que esta punta del acople se vincule al árbol, fíjense que acá tiene una entalladura, y el árbol en su extremo va a tener una igual. En ese lugar se coloca una chaveta, entonces desde ese momento van a girar solidarios este extremo del acople con el árbol, que podría ser por ejemplo el árbol motor. Acá tienen otro tipo de acople, que son acoples de formas, le dicen a estos, en donde ustedes tienen cada punta o cada manguito del acople, y en el medio tienen esto que se ve negro es una estrella de goma que rellena las partes entre los dos. Esto hace que el acople sea más suave y permite también, como les decía, una cierta desalineación entre los dos árboles. Este también permite una cierta desalineación pequeña, pero permiten un pequeña cambios en la línea entre un árbol y otro. Bueno, acá tenemos un acople de unión periférica, periflex se llaman. Acá tenemos un manguito que va a ir a un árbol, en la parte trasera al otro árbol, y entre los dos va una goma, que es la que realmente va a transmitir la potencia. Estos permiten una desalineación un poco mayor a los anteriores. Son muy utilizados en el armado de bombas comandadas por un motor eléctrico, y en los equipos de riego, por ejemplo. Acá tienen, en esta foto se ve cómo va colocado un tipo de chaveta especial, que se llaman prisioneros, ¿sí? Acá tienen el árbol, en este lugar está el árbol, y el manguito tiene una serie de orificios en los cuales se coloca un tornillo, y el árbol tiene o alguna escotadura, o si no un agujero, para que finalmente el manguito quede trabado contra el árbol. Acá tienen una unión rígida que no permite desalineación, en donde ustedes van a colocar acá un extremo de un árbol y en la parte trasera el otro, y esto vincula a los dos en forma rígida. Otro tipo de acople muy utilizado son los acoples maniobrables. Hay de diversas formas. Yo puse acá un ejemplo para que ustedes vean todas las partes que lo componen. Tenemos entonces un árbol y el otro. Acá tenemos lo que nosotros vamos a maniobrar para acoplar o no esa transmisión. Esta es la palanca, el esquema de la palanca con la que se va a producir el acople. Cuando ustedes mueven la palanca, lo que hacen es correr esta parte del acople hacia la izquierda, y estas garras
se van a juntar con las del otro lado y van a producir el acople. Desde ese momento este árbol va a girar solidario con este otro. Fíjense que puede ser un árbol que hacia acá, hacia la izquierda, genera algún movimiento en una máquina, y después tiene esto que está acá esquematizado, es una cadena que tal vez puede generar en otro lugar, con otro árbol, un movimiento distinto al anterior. Un acople maniobrable muy utilizado por la industria automotriz y por supuesto por los tractores es el embrague. Acá tienen un esquema de qué pasa cuando ustedes oprimen o pisan el embrague. Entonces aquí tienen el pedal de embrague, que esquemáticamente lo que hace es, en este acople maniobrable, separar al motor de la transmisión. En este momento, cuando el embrague está pisado y el motor está separado de la transmisión, es cuando uno actúa con la caja de velocidades, y si está el vehículo detenido, pues bien, pone primera y suelta el embrague, se acopla y arranca nuevamente el vehículo. O puede ser cuando ya está andando, que lo actúe o lo haga funcionar para cambiar de una marcha a la otra. En este esquema tienen las distintas partes que componen un embrague. Es un acople maniobrable, uno de los más importantes que nosotros utilizamos. Tienen acá la punta que dice eje conductor, es la punta del árbol que vimos anteriormente, que era el cigüeñal. Este árbol conductor termina abulonado en este elemento que es el volante de inercia. El volante de inercia lo que hace es recibir el movimiento circular y moverse y acumular la potencia generada en cada una de las explosiones del motor. Entonces toda la energía que estaba en el combustible y que por la explosión pasó como energía mecánica con el movimiento alternativo del pistón, y el cigüeñal la transportó y la transformó en un movimiento circular, termina en este momento en el volante de inercia como energía cinética. Y ahora vamos a ver cómo sigue hacia atrás. Este volante, entonces, dijimos que se mueve junto con el cigüeñal. Si ustedes ven, está abulonado el cigüeñal. También junto con el volante se mueve todo este equipo que yo estoy marcando, ¿sí? Que son es el plato de empuje, todo este equipo, y también de este lado, por supuesto. Todo esto se mueve junto con el volante. Acá se nota que está abulonado, ¿sí? Esta es una parte del embrague. En el otro extremo tenemos el árbol conducido, que es el que va a ir a la transmisión del tractor, ¿sí? Que si ustedes se fijan, termina en un estriado, y tiene acá esto más oscuro, que es el disco de embrague, o a ver cómo dice acá en el dibujo, el plato de fricción. Entonces este disco de embrague o plato de fricción gira solidario con el árbol de transmisión. Si este se mueve, el plato de fricción se mueve. También tenemos este sistema, que es la horquilla, y un rodamiento especial que se llama crapodina, y este sistema de palancas, que es la que va a accionar el operario. Bueno, acá tienen las dos posiciones en las cuales trabaja el embrague. Embragado es cuando está digamos, el disco de embrague comprimido contra el volante, y entonces ahí todo gira en conjunto. Si el volante y el cigüeñal se mueven,
se mueve la placa y se mueve el disco de embrague, y este transmite el movimiento al eje movido y va a la transmisión. Ahora bien, en la otra parte, cuando nosotros oprimimos el embrague, ¿qué pasa? Este juego de palancas que tenemos acá interno corre el plato de empuje hacia la derecha y libera el disco de embrague, deja de haber fricción, y entonces ahora el movimiento no se transmite. El motor va a seguir funcionando, el volante va a seguir dando vuelta, el plato de empuje va a seguir dando vuelta, pero la transmisión se va a detener. En ese momento uno entonces puede maniobrar la caja de velocidades cambiando de marcha o poniendo la primera para que arranque. Vemos entonces que la transmisión de la potencia en un embrague se realiza por fricción del volante y el plato de empuje en el disco. El disco está hecho con algún material que soporte la fricción y pueda ser capaz de transmitir entonces esta potencia. Como entonces la potencia que uno transmite está en función de la fricción que soporta el embrague, aparecen equipos como el que estamos viendo, embragues de discos múltiples, que lo que hacen es para aumentar la superficie de fricción, en vez de aumentar el tamaño, el diámetro del embrague completo, lo que hacen es poner muchos discos de embrague chiquitos en un paquete. Entonces ustedes ven ahora, vemos en este caso con este esquema que también puede haber transmisión de potencia sin haber un elemento mecánico que una dos árboles. En este caso vemos un ventilador que está conectado y que produce una corriente de aire, y por el otro lado tenemos un ventilador que no está conectado, pero que cuando le llega la corriente de aire empieza a girar. Acá tenemos un acople que no tiene una vinculación mecánica, pero que sí hay una transferencia de energía, de potencia, perdón. Basado en ese principio, digamos, existen lo que se denominan acoplamientos hidrodinámicos o embragues hidráulicos, en donde ustedes ahora lo que tienen para vincular un árbol con otro es un equipo que tiene dos turbinas, dos hélices si quieren, que giran, una solidaria al árbol motor y otra solidaria al movido, encerradas en un recipiente que está lleno de aceite, de un fluido, en este caso aceite. Entonces esta situación hace que cuando en este caso, por ejemplo, la turbina más clarita es la turbina motora, y la celeste es la movida. Esto está todo, dijimos, encerrado herméticamente y lleno de aceite. Cuando la motora se mueva, lo que va a pasar es que el fluido va por fuerza centrífuga a irse hacia la parte externa y va a pasarse hacia la movida, que está quieta. En el momento que inicia el movimiento está quieta. Entonces esto provoca que el fluido vaya arrastrando paulatinamente a la turbina movida. A medida que la motora toma revoluciones, la movida es arrastrada hasta llegar a la situación en donde, en el máximo de revoluciones que va a tener la movida, la arrastrada tiene un porcentaje muy alto, 95-94% de revoluciones. Estos embragues hidráulicos son muy suaves en el acople, con lo cual las transmisiones no sufren variaciones bruscas en el movimiento, las hace más duraderas y las hace muy fácilmente manejables. Un avance en la tecnología de la transmisión por equipos
hidráulicos es el convertidor hidráulico. En el convertidor ahora, aparte de tener las dos turbinas que teníamos en una turbina bomba o motora y una turbina movida, tenemos un estator entre medio de las dos. Y si ahora vemos, las aspas de las turbinas son helicoidales y el estator también. Lo que genera esto es que el movimiento del fluido, igual que recién, eso está cerrado herméticamente, y el movimiento del fluido ahora sale, el filete líquido sale con un ángulo favorecido por el estator y multiplica el par de la potencia que tenemos en la bomba respecto al movido. Entonces, por eso se llama convertidor de par. Ahora ya no es más un embrague hidráulico, sino que es una transmisión que nos va a convertir el par que teníamos en el árbol, en la bomba, en la turbina bomba, con respecto a la movida. Estos equipos se colocan en transmisiones, son equipos caros y se colocan en transmisiones, en tractores de gran tamaño o en maquinaria que va a realizar movimientos así de aceleración y desaceleración permanente, como es por ejemplo un autoelevador que carga en una playa fruta, o una máquina cargadora. En esos equipos se utilizan mucho los convertidores. También una topadora que realiza movimientos hacia adelante y hacia atrás de forma repetitiva. Los convertidores trabajan muy bien en ese tipo de ocasiones. Otro tipo de acoples es la unión por correas o cadenas de mando. Entonces acá vamos a tener el extremo de un árbol y acá vamos a tener el extremo del otro árbol. En ellos se colocan estos elementos que son, para el caso de correas son poleas y en el caso de cadenas son coronas. Se unen a través de una correa o de una cadena, entonces van a girar solidarias. Las características es que este tipo de uniones, digamos el árbol motor y el árbol movido giran en el mismo sentido, o se pueden armar como está esta figura para que inviertan el sentido de giro, y si no se puede cambiar la dirección del movimiento. Por ejemplo, en este caso se cambia a 90 grados la dirección del movimiento. Todo este tipo de acoples transmiten potencia, pero no son digamos sincronizadas. Puede haber fricción en este lugar. La correa puede, por X causas, si el trabajo que está haciendo demanda en un momento una potencia mayor, puede patinar la correa y entonces ya no hay una transmisión perfecta, sino que hay variaciones en cuanto a la relación de transmisión. En este caso, esta es una cadena, o también podría ser una correa dentada, y lo que vincula ahora son dos coronas que tienen ahora sí un engrane constante, y entonces va a haber una relación de transmisión estable entre una con respecto a la otra. Bueno, acá en el ejemplo pueden ver un motor eléctrico con un juego de poleas y una correa, y acá la otra parte de la máquina donde va a ocurrir algún movimiento y un juego de poleas iguales que el anterior, pero puestos en forma opuesta, con lo cual ustedes pueden tener entonces acá, de acuerdo a donde colocan la correa, van a tener distintas velocidades de giro. ¿Sí? Acá fíjense, está en la polea más chica puesta, y en la parte movida en la más grande. Por lo tanto, esto va a hacer que el equipo va a moverse con menor velocidad que el motor. La distancia, fíjense, siempre va a ser la misma, o sea, la correa ustedes pueden irla subiendo en este grupo de poleas y en este también, y van cambiando la relación de transmisión.
Cuando en algún equipo necesitamos transmitir potencia, mayor potencia, se utilizan, y la transmisión se va a hacer por correa, se utilizan correas en paralelo. Hay correas de distinta sección, la mayoría son correas de sección en B, como la que ustedes están viendo. El canal por donde va a circular la polea, el camino, la correa, perdón, por donde va a circular la correa, tiene una B similar, una B baja, similar, la sección es similar a la de la correa. Entonces se colocan varias correas en paralelo para transmitir mayores potencias. Acá tienen de nuevo, si ustedes ven, aquí tienen otra vez la escotadura en la polea, y va a tener una en el árbol similar para poner una chaveta y hacer que giren solidarios uno con otro. Tiene algunas ventajas interesantes la transmisión por correas múltiples. Da seguridad en el movimiento, debido a que si alguna de las correas se corta, el equipo sigue trabajando porque tiene otras correas que van a compensar eso. Tiene también en el mantenimiento que tener presente que en la mayoría de estos equipos, cuando una correa se arruina, hay que tratar de cambiarlas a todas, porque si ustedes cambian una sola, la longitud de las mismas ya no va a ser la misma y no van a trabajar en paralelo todas. Acá tienen dos tipos de uniones por correas. Esta es una correa multicanal que va haciendo toda esta trayectoria, y en su paso va moviendo distintos accesorios de, en este caso, un motor. Esta es la polea motora, las demás son todas poleas movidas, y cada una tiene acoplado algún mecanismo. Por ejemplo, tal vez este sea puede ser una bomba hidráulica, o puede ser un compresor. Este podría ser el generador de corriente, un alternador. Esta podría ser la bomba de agua, y esta podría ser un compresor de un aire acondicionado, por ejemplo. Todos estos elementos se mueven, pero no tienen digamos, una sincronización con respecto a la polea motora. O sea, la correa puede en algún caso patinar un poco y que ocurra algún desfasaje entre los distintos accesorios, sin que esto genere un inconveniente en la estabilidad del mecanismo. Cuando ustedes necesitan sincronización, deben colocar correas dentadas o cadenas, en donde siempre va a haber una relación de transmisión constante entre un extremo o un árbol y el otro. En este caso, por ejemplo, podría ser que este árbol gire 4 veces cada vez que este gire una, y eso debe ser así siempre, porque este mueve algún equipo que tiene una sincronización que con la cual no se puede producir variaciones. Otro tipo de unión entre árboles son los engranajes. Los engranajes son o ruedas dentadas, son como lo que ustedes están viendo en la imagen, en donde la transmisión de la potencia se produce a través de el contacto entre dientes entre un engranaje y otro. Si ustedes se fijan, la transmisión de la potencia en este caso ocurre por el contacto entre 2 dientes y un poquito, no llega a 3 dientes. O sea, toda la potencia que va a transportar este par de engranajes se va a hacer a través de esos 2 o 3 dientes nada más. Hay una cosa importante que lo vimos recién o lo nombramos en poleas, y es la relación de transmisión, que es el número de giros de uno con respecto al otro. En el caso de poleas, lo que veíamos recién, el número de giro, y también puede ser la relación entre los diámetros. En este caso puede ser el número de giro y también la relación entre el número de dientes. Esas son las relaciones de transmisión que se van generando, en donde uno puede ir, digamos, disminuyendo la velocidad, o sea, el número de revoluciones, en cuyo caso
podemos ir multiplicando la fuerza o el par que vamos a transmitir, o viceversa. Otro tipo de engranes o de engranajes son los engranajes de dientes helicoidales. Estos dientes, con respecto a los dientes rectos, tienen la ventaja de que cuando están unidos, como es este caso, la unión ya no es con dos dientes y un poco más, sino que son varios dientes que se van uniendo a medida que va pasando el movimiento. Entonces son capaces de transmitir mayor potencia. La disposición de los dientes hace que cuando esto está funcionando y está haciendo un esfuerzo, los engranajes tienden a tener descargas de fuerza axial, ¿sí? En este caso, este engranaje podría, digamos, moverse en forma vertical, o tratar de moverse en forma vertical, con lo cual tiene que estar soportado esto para que no se desplace, para que quede en la posición donde tiene que ir. También tienen la ventaja de que en el funcionamiento son más silenciosos. Por eso es que la mayoría de las transmisiones de automotrices están diseñadas con engranajes helicoidales, de dientes helicoidales. Otro tipo de acople, en el cual acá tenemos un cambio en el sentido de 90 grados, son engranajes cónicos, o par cónico. Uno muy conocido por la industria mecánica automotriz de tractores es el que va en las ruedas traseras, en donde el sentido, la dirección, perdón, del movimiento cambia a 90 grados para llegar hasta la rueda y poder mover la rueda. Ese par cónico tiene un nombre especial y se denomina piñón y corona. En realidad, en la mayoría de los casos en donde tenemos un engranaje que es muy grande con respecto al otro, reciben ese nombre. El grande se llama corona y el más pequeño se denomina piñón. Un tipo de engranaje utilizado en algunas maquinarias son los engranajes tipo chevron, en donde también tenemos los dientes labrados en forma helicoidal, pero están compensados uno con el otro, entonces no produce esfuerzo en sentido axial en ninguno de los dos árboles, porque está compensado el engrane de uno con el del otro lado. Aquí tenemos, fíjense, un ejemplo de una cadena cinemática, un tren cinemático, en donde ustedes ven una serie de árboles que están acoplados uno con otro con distintos tipos de engranes. Estos engranes deben ser maniobrables, deben poderse colocar un par o el otro, y hay árboles que, fíjense que acá tenemos un árbol, este va a girar en sentido opuesto a este otro, y acá tenemos un tercer árbol que va a volver a invertir el plano, y acá hay un cuarto árbol. Son equipos que se pueden armar con todos los elementos que nosotros estamos viendo hoy. Si ven en esta imagen, vamos a hacer un pequeño repaso. Engranajes rectos que vinculan dos árboles. Acá tenemos uno más grande, en la imagen 1 estoy diciendo, uno más grande que el otro. También acá engranajes rectos, dos árboles. En este caso, fíjense, este tiene el dentado interno y en su interior hay un engranaje chico cuyo dentado es externo. Esto podría ser una corona y esto un piñón. Otro tipo de engrane, una barra dentada que tiene un nombre, cremallera, y un piñón que se mueve sobre ella, usados en la dirección de algunos vehículos, en la caja de dirección.
Acá tenemos uno similar al 1 en la imagen 4, nada más que con dientes helicoidales. Si lo comparáramos, podríamos decir que este equipo es capaz de transmitir mayor potencia que el número 1. Uno tipo Chevron y otro más tipo Chevron. Bien, hasta aquí hemos visto entonces ejes, árboles y acoples entre ellos. Hemos visto que los ejes soportan piezas en movimiento. Los árboles, aparte de soportar las piezas, transmiten potencia. Los acoples vinculan árboles entre ellos. Y ahora vamos a ver elementos de la mecánica que lo que hacen es digamos, absorber toda la fricción que hay en el movimiento entre árboles o entre un eje y una pieza movida. Estos son los cojinetes y bujes. Estos son elementos que se colocan entre una pieza y la otra que se va a mover, y son los que van a absorber toda la fricción debido a ese movimiento. También son los elementos que se cambian cuando están gastados, con la finalidad de no cambiar piezas mayores que son siempre de mayor costo. Entonces, entre un engranaje y un árbol que se mueve uno con respecto al otro, no van a estar tocándose uno con el otro, sino que va a haber algo que va a absorber esa fricción. Estos son los cojinetes y los bujes. Acá tenemos una serie de bujes que son cojinetes de fricción solamente, en donde ustedes ven que hay una gran variedad. Hay elementos de bronce, de fibra, de plástico, de acero. Pueden ser para en este caso que son como cilindros, o en cualquiera de estos que son como cilindros. Lo que van a soportar son la fricción y la carga radial del mecanismo. También hay algunos que parecen un disco o una arandela. Si ustedes ven, estos van a soportar cargas axiales. Todas estas características van a ser las que nos van a definir si podemos poner un buje o un cojinete de rodadura, un rodamiento. Entonces tenemos que, de acuerdo al espacio que disponemos, vamos a poder poner uno u otro. De acuerdo a la carga, si superamos cierto valor, ya no va a poder hacer el trabajo, no lo va a poder hacer un buje, sino que vamos a tener que poner un rodamiento. De acuerdo a si el sentido de esa carga se invierte, si a veces es de un lado por ejemplo, de un engranaje, y a veces del otro, depende si el movimiento se transmite siempre en el mismo sentido. Bueno, vamos a poder colocar un buje o un rodamiento, o a veces una combinación. La desalineación también la vamos a tener que tener en cuenta, debido a que hay algunos, ya vamos a ver, que pueden soportar ciertas desalineaciones y otros que no. La velocidad también es fundamental. La velocidad de rotación del movimiento de las piezas nos va a limitar si podemos poner bujes o rodamientos. También la alternancia en la carga, equipos que soportan a veces cargas puntuales e instantáneas y después trabajan en forma liviana o liberada. Esa alternancia nos va a limitar en qué tipo de cojinete podemos utilizar. El tipo de lubricación o el acceso que tenemos a la lubricación también nos va a definir qué elemento podemos poner. Y también, por supuesto, los costos. Siempre tenemos que analizar de todas las variables que tenemos y las alternativas que tenemos, cuál es la económicamente más viable. Así entonces en el uso de cojinetes de fricción o bujes, tenemos distintos tipos de material, distintos ejemplos de utilización con respecto a las características del movimiento y con respecto al equipo donde se van a colocar. Entonces así vemos, por ejemplo, que en el ejemplo que veíamos al inicio de la rastra de discos,
Bueno, acá tenemos los cojinetes de rodadura o rodamientos. Están compuestos por un cilindro externo o cubeta o carrera externa, como dice acá en el esquema, uno interno, o carrera interna, o cono también. Este es el externo, este es el interno. Cada uno de estos tiene en su interior un camino por el cual van a circular las bolillas. Para este caso, las bolillas están separadas por esta canasta o separador para que no se toquen entre ellas y giren libremente. Entonces acá nosotros podemos colocar, supongamos, la masa o cubo va a estar soportada en la parte externa y el eje en la parte interna. Entonces la masa que va a estar colocada acá se va a poder mover con respecto al eje, que va a estar quieto, y todo el movimiento y la fricción debido a ese movimiento lo van a absorber las bolillas y los caminos por los cuales circulan. Uno similar, pero para soportar mayores cargas, porque tiene mayor superficie de apoyo, son los rodamientos de cilindros. Bueno, aquí vemos distintos tipos de rodamientos, o de rulemanes también denominados. Acá tenemos un rodamiento de una sola hilera de bolillas con tapas, o sea, es blindado, la lubricación es permanente y es de fábrica. Tiene, de este lado, si se ve, tiene otra tapa. Este tipo de rodamiento es el más utilizado y es digamos, el rodamiento que si satisface las condiciones para el movimiento que nosotros necesitamos, es siempre el de menor costo. Soporta cargas netamente radiales, aunque también puede soportar alguna carga axial, o sea, paralela al eje. Acá tenemos uno similar, nada más que con doble hilera de bolillas. Si ustedes ven en el cilindro interno o cono, tiene doble escotadura o doble camino para que circule cada una de las hileras de bolillas, pero en el externo tiene un solo camino. Esto permite algún pequeño grado de desalineación de un camino con respecto al otro, que exagerándolo es lo que vemos acá. ¿Sí? Pareciera como que se puede desfasar bastante, pero no es así, sino simplemente es para que se vea que se pueden mover. Otro tipo de rodamiento de bolillas es uno que es para cargas netamente axiales, o sea, paralela al eje. Este tipo de rodamientos tiene un uso particular en una parte de la transmisión que ya vimos, que es el acople maniobrable en el embrague. Permite entonces que la carga sea totalmente axial, y es donde uno apoya toda la fuerza de la palanca cuando pisa el embrague. Es en un rodamiento como este, que tiene un nombre especial y se llama crapodina. Acá tenemos rodamientos de cilindro, en este caso rodamientos de rodillos cilíndricos. Tienen el trabajo que realizan es el mismo que el de uno de bolillas. Soportan mayores cargas radiales y no son para cargas axiales. Si ustedes necesitan una carga mixta o combinada, en donde van a tener cargas radiales y cargas axiales, tienen que usar rodamientos de rodillos cónicos, como el que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla. Estos rodamientos, para dar estabilidad al mecanismo, se colocan siempre de a dos, y van colocados en forma opuesta uno con respecto al otro, para que compensen el desplazamiento axial que se genera en el movimiento. Bueno, acá tenemos en la parte izquierda otro rodamiento de rodillos cilíndricos, y acá tenemos uno de
un rodamiento de rodillos cónicos, pero para cargas netamente axiales. Es otra crapodina, otro modelo de crapodina. Mantenimiento de estos equipos. Cuándo limpiarlos, y es muy común que la limpieza de estos equipos, dado que están en forma interna en las transmisiones, solamente se limpian cuando se desarma la transmisión por alguna reparación. Siempre hay que tratar de usar la lubricación que el fabricante dice. Cuando uno los limpia tiene que ser prolijo para que no queden restos de metal entre medio de las bolillas o de los rodillos, o en el caso de bujes igual, porque eso va a generar un rápido desgaste. ¿Qué podemos hablar de la extracción? Cuando se colocan o cuando se sacan bujes o rodamientos, hay que tener precaución en no deformar, en el caso de bujes, no deformar la pieza cuando se la está colocando, y en el caso de rodamiento no golpearlos, porque los caminos o las pistas donde van a ir las bolillas o los rodillos tienen un tratamiento superficial, un tratamiento superficial en el acero, un cementado, que si ustedes golpean sobre eso para poder colocar el rodamiento donde va, provocan pequeñas roturas y el rodamiento va a durar muy poco. Blindajes. Bueno, los blindajes son tapas que llevan lateralmente los rodamientos y que definen que si está blindado, la lubricación ya la provee el fabricante, y van a venir entonces lubricados desde fábrica. En cuanto a las características de los rodamientos, hay una serie de datos a tener en cuenta para cuando ustedes tienen que definir qué rodamiento utilizar. Los datos son los diámetros, el diámetro externo, el diámetro interno, o el ancho del rodamiento, también la carga a la que va a ser sometido, la velocidad, el número de revoluciones a la cual va a trabajar. Con todos esos valores uno puede digamos entrar en tablas y lograr definir qué grupo o qué rodamiento es el más conveniente. Bueno, con esto estamos